Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa, y no lo olviden nunca, ustedes lo pueden encontrar completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, por si lo quieren escuchar, lo encontrarán en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al programa. En primer término, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Bassets. Bienvenido a esta mesa como siempre. Gracias. Juan Carlos Hidalgo, investigador del Cato Institute, uno de los centros de pensamiento más conocidos de Washington. Bienvenido también a esta casa. Días. José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex. Bienvenido igualmente. Gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa Plus. Bienvenida a este programa. Gracias. Y el primer asunto, Juan Carlos, tiene que ver con los llamados papeles de Panamá, que ha sido la noticia a lo largo de toda la semana. El origen de estos papeles fue una filtración que se le hizo a el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, uno de los diarios más importantes de Alemania, con sede en Múnich, y este periódico decidió compartir la información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Son más de 11.500.000 documentos procedentes de un despacho de abogados, Mossack y Fonseca, en el Istmo. Esta es una compañía que ayudaba a que la gente pudiera abrir en Panamá sociedades conocidas como sociedades offshore. Esto, insistimos siempre, no es un delito de por sí. Aquí puede haber un delito en caso de que alguien utilice una sociedad de este tipo para lavar dinero o para hacer transacciones que estén al margen de la ley. Muy bien. Pero ¿qué ha ocurrido desde entonces? Ha habido muchísimas personas implicadas, varias de ellas jefes de Estado y de Gobierno. Por ejemplo, el señor Sigmundur Gunnlaugsson, el primer ministro de Islandia, ha tenido que renunciar porque en el año 2007 compró una compañía que se llama Wintris en Panamá con su esposa, Anna Sigurlang Palsdottir, me perdonen si cometo algún error de pronunciación, y ellos, y lo pronuncié bien, debo decir, pero metieron 4 millones, compraron 4 millones de dólares en bonos que los tenía esta compañía y además bonos de bancos de Islandia. Pero ha habido algunos problemas financieros en Islandia y lo que se le cuestiona al señor, o se le cuestionaba a Gunnlaugsson, es que él como gobernante estaba llegando a acuerdos con bancos en Islandia y por supuesto ese dinero que se estaba manejando ahí influía en las cantidades de dinero, en la riqueza de la pareja del primer ministro. Él le vendió previamente por una suma simbólica de $1 a su mujer la parte que le correspondía en esta compañía en Panamá. Pero hay más. Mauricio Macri, el presidente argentino, aparece con una sociedad vinculada a las Bahamas llamada Fleck Trading Limited, otra que se llama Cajemucha S.A., y ha decidido comparecer ante la justicia para dar las explicaciones. Y hay muchos más jefes de Estado y de gobierno y personalidades en distintos países. La primera pregunta que quiero hacerle es si esto va a cambiar de alguna manera la legislación internacional, porque, repito, está implicado hasta Lionel Messi, el futbolista del Barcelona, que es argentino. Sí, el problema aquí es que se está confundiendo la gordura con la hinchazón. Ciertamente, algunas personas han utilizado estas estructuras legales para evadir impuestos, para ocultar dineros mal habidos, producto de la corrupción, producto del narcotráfico. Pero en este escándalo y en esta filtración se está echando en un mismo saco a todo mundo que simplemente tenga una cuenta offshore o que tenga una sociedad offshore. Y entendamos que es una cuenta offshore. Una cuenta offshore es que uno vive en un país X y tiene una cuenta bancaria en otro país, o sea, más allende de las fronteras. Yo, Juan Carlos Hidalgo, tengo una cuenta offshore. Yo, siendo residente de Estados Unidos, tengo una cuenta bancaria en Costa Rica. Eso técnicamente es una cuenta offshore. Entonces, aquí la manera en que los diversos medios han tratado de presentar esta noticia, dependiendo de las agendas políticas que se manejan en cada país, claramente ha sido utilizado para avanzar agendas de resentimiento social, agendas contra la clase empresarial y agendas, en los casos de los países de la OECD, agendas por tratar de cerrar el cerco todavía más sobre los llamados paraísos fiscales, ¿verdad? Ahora bien, es interesante porque el otro día estaba viendo un comentarista hablar de que la palabra paraíso fiscal está mal traducida. Tax haven no es haven la palabra exacta que significa paraíso, sino refugio. El refugio es H-A-V-E-N. Eso significa refugio. Y entonces ya tenemos una perspectiva diferente cuando hablamos de tax haven, de como un refugio fiscal. Porque hay que tener en cuenta que en Europa las tasas impositivas son extremadamente altas y esto ha hecho que efectivamente los ciudadanos de estos países
busquen vías para protegerse de la depredación fiscal de estos países, y esto ha hecho que entonces busquen sacar su dinero a jurisdicciones con impuestos más bajos. Yo no veo absolutamente nada de malo en que la gente trate de proteger sus bienes de la depredación fiscal. Ahora bien, esto por supuesto que no es políticamente correcto decirlo, o sea, y vemos que hay justifica el hecho de que la gente habla. Y vemos que hay un doble discurso, Ahí está David Cameron, que ha venido con este discurso de que es inmoral hacer este tipo de cosas, y sale su papá y él con una cuenta, con una sociedad offshore. Pero como ciudadano no le despierta a usted, no es normal que a un ciudadano cualquiera le despierte una sospecha el hecho de que sus gobernantes, que están pidiéndole a todo el mundo que paguen impuestos, decidan tener ellos mismos, esos gobernantes, una sociedad para ocultar en cierto modo, si es que los están ocultando. Absoluto, es una hipocresía total, es una hipocresía total, y ese es el punto. O sea, el punto aquí es una cuestión. El capital es altamente móvil, en eras de globalización, sacar el dinero de un país, al menos que se cuente con controles de capital como los que tiene Venezuela o como los que tenía Argentina, es muy fácil sacar el capital. Y entonces la cuestión es que cuando usted tiene todos estos altos incentivos para la evasión, usualmente la gente de altos recursos, para la evasión y para la elusión, que no son lo mismo, recordemos, la evasión es violar la ley, sí, es no declarar ingresos o no declarar bienes para no pagar los impuestos correspondientes. Elusión es utilizar los mecanismos que existe en la ley para tratar de bajar la cuenta de los impuestos. Entonces, entre más altos sean los niveles tributarios, entre más complejo sea el sistema tributario, más incentivos hay para que la gente evada y eluda taxes. Ahora bien, ¿quiénes son los que pueden evadir y eludir taxes en estas circunstancias? Usualmente la gente de altos ingresos, que puede pagar a los mejores tributaristas, puede pagar a los mejores contadores para que los ayuden, a los mejores abogados para que los ayuden a brincarse la ley. Esa es la clase media, la gente pobre, y esto es lo que genera tanta rabia, los que no quedan otra que pagar impuestos indirectos como el IVA, ¿verdad?, que no hay quite, y estos son los que terminan pagando las cuentas de todos estos demás. Pepe, ayer me explicaba un abogado cuál es una de las formas como se oculta el dinero aquí. Entonces voy a ponerlo a manera de ejemplo. 3 personas constituyen una sociedad en Panamá, le ponen cualquier nombre, normalmente son unos nombres que Liverpool Associates, por ejemplo. Constituyen la sociedad, compran un apartamento o 3 apartamentos en Nueva York o en Colombia o en México. Posteriormente esa sociedad se la venden a otra, constituyen una segunda sociedad, los mismos socios, y disuelven la primera. Y hacen esa operación consecutivamente, una detrás de otra. Entonces una sociedad termina desapareciendo, queda la propiedad de esa sociedad en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, y el rastreo de los bienes es muy complicado. Pero repito, ¿se va a acabar todo este asunto de los paraísos fiscales después de semejante filtración? Definitivamente te puedo apostar que no se va a apostar, no se va a acabar de ninguna manera. Es un mecanismo, además, como decía Juan Carlos, legítimo para muchas empresas para hacer operaciones en el extranjero. Lo que parece un poco grotesco, si me permites la expresión del comentario de Juan Carlos, vamos a polemizar aquí, es el hecho de que puedas establecer una doble moral. Es decir, que aquellas personas que tienen muchos ingresos, que tienen los recursos para pagar justamente a un bufete, porque abrir una compañía offshore no es un proceso fácil, no es un proceso sencillo, es un proceso complicado y es un proceso costoso. Que tengan esa posibilidad, resulte que de facto van a pagar una tasa impositiva mucho menor que las personas que no tienen ningún tipo de capital. Entonces estás creando básicamente de facto una circunstancia en la cual los ricos tienen privilegios y los van a perpetuar a través de ese tipo de mecanismos, y básicamente la clase media y los pobres que pagan tasas impositivas más altas van a salir fregados en este negocio, porque evidentemente cuando un dinero, sea por ilusión o por evasión, como hace esta distinción semántica mi amigo Juan Carlos, pone su dinero en el extranjero, evidentemente es un dinero que no se queda en el país, ¿no? Entonces, aunque en el papel sea legal, todos hemos visto que en la práctica lo que son usados estos paraísos o refugios, yo no veo ninguna importancia entre la traducción de una u otra, es el hecho de que lo utilizan personas que tienen grandes dinero y ocasionalmente lo utilizan para poner grandes cantidades de recursos que muchas veces son de un origen que no se puede explicar, como un chelista, ¿verdad?, puede movilizar cientos de millones de dólares en cuentas bancarias offshore, evidentemente, aun cuando ese dinero ha sido legítimo, lo dudo, evidentemente tiene un propósito necesariamente de eludir al fisco. Entonces yo creo que es bien importante que se pongan las bases sobre este incidente, para que justamente estos huecos legales que permiten que se hagan muchas veces de manera legal, se tapen de tal manera que ese recurso se quede en los países y haya una distribución equitativa de las cargas fiscales. En Colombia, muy está el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en negociaciones hace 3 años de paz con las FARC.
y acaba en los últimos días de anunciar el comienzo de negociaciones con el segundo grupo guerrillero, el ELN. Pues resulta que los jefes negociadores, los jefes de las delegaciones gubernamentales en las negociaciones, Humberto de la Calle, quien fue vicepresidente de Colombia y quien ha sido embajador en España y ante la OEA, un abogado muy prestigioso, ha reconocido que en algún momento tuvo una sociedad de estas en Panamá offshore. Él dijo que todo estuvo declarado también en Colombia y que en estos momentos no tiene ningún tipo de movimientos en estas sociedades. Y el jefe negociador del gobierno frente al ELN, Frank Pearl, que ha sido consejero de paz y que ha tenido otros cargos importantes, también ha dicho que tuvo en algún momento una sociedad de estas. Es curioso en el caso, en muchos casos de personalidades así, que cuando los han llamado los medios de comunicación, ellos han dado las explicaciones del caso, pero muchas otras personas dicen, no, lo que pasa es que tuve una sociedad que nunca funcionó y que disolvimos. Claro que puede ocurrir lo que contamos. ¿De qué manera puede influir todo esto en la negociación de paz? Pero sobre todo, no tanto en la negociación, sino en la percepción de los colombianos sobre los jefes negociadores. Bueno, la percepción de los colombianos es la misma que la de los ciudadanos de todos los países al enfrentarse con estas filtraciones y con las revelaciones de que todos los jugadores dentro de la estructura de poder, sean deportistas, sean empresarios privados, personas del gobierno, tienen la capacidad de esconder su dinero mucho más que el ciudadano del común. Y yo creo que eso es una indignación general. En el caso específico de Colombia, donde están además los nombres de las personas que están implicadas dentro de esta filtración, están saliendo a cuentagotas, pues cada vez que sale un nombre hay la obligación de ese funcionario, en caso de ser funcionario de gobierno, de dar explicaciones. A mí me llama la atención que todos dan la misma explicación y es que esta sociedad no funciona, nunca operó, yo no tengo nada que ver con esto y lo que está pasando es que se me están violando los derechos y está comprometiéndose mi seguridad. Yo creo que un funcionario público tiene una obligación mayor a un ciudadano privado de darle explicaciones a la gente, más cuando tiene bajo su responsabilidad, no solamente una obligación pública, sino necesita declarar para dónde va el dinero que hace por fuera del gobierno. Entonces yo creo que hay como tres categorías de personas implicadas en los papeles de Panamá. Las empresas privadas que tienen, digamos, una facilidad por sus medios y por sus contactos de eludir impuestos, las personas que pertenecen al gobierno, y luego está otra discusión y es el origen del dinero, si es lícito o ilícito. Esa es otra discusión y yo creo que se deben dar las discusiones en unos foros paralelos, porque ni pueden pagar justos por pecadores, ni todos pueden decir, no, es que yo hice mis cosas de manera lícita y legal y no tengo que dar explicaciones. Ahí hay una distinción. Sí, porque es que al final a veces uno piensa que ahora los sospechosos van a ser todos aquellos que no tienen cuenta en Panamá, después de que uno oye a la gente que tiene cuenta en Panamá. El otro efecto que pueden tener los papeles de Panamá se refieren a la relación del Reino Unido y la Unión Europea. El Reino Unido es uno de los 28 países de la Unión, pero hay un referendo el 23 de junio. El primer ministro británico conservador David Cameron está a favor de que se vote para que el Reino Unido se mantenga dentro de la Unión Europea. No está fácil el asunto, en las encuestas las opiniones están muy divididas, pero es que Cameron parece estar perdiendo credibilidad, porque esta semana, cuando se supo que su nombre estaba en los papeles de Panamá, inicialmente el número 10 de Downing Street, la sede del gobierno británico, dijo que eso era una cuestión estrictamente privada. Al día siguiente, dijo el gobierno que lo que pasa es que el señor Cameron no tenía acciones en una cuenta offshore. El miércoles, 24 horas después, ya el señor Cameron dijo que él no tenía acciones en ninguna sociedad que le fuera a producir beneficios futuros. Y ayer el señor Cameron aceptó que en efecto él formaba parte, tenía acciones en Blairmore Holdings, una compañía creada por su padre, Ian Cameron, ya fallecido, y además aceptó haber recibido un dinero, alrededor de $42,000 de ese fondo. ¿Hace eso que Cameron pierda tanta credibilidad como para que el referendo esté en peligro para quienes apoyan la tesis de Cameron, como dice la revista Time aquí en Estados Unidos? Bueno, claro, él es el abanderado de seguir en la Unión Europea bajo unas condiciones muy peculiares que él negoció hace unos meses con los socios de la Unión Europea, y en este sentido aparece como en el tramo final de esta campaña, aparece como una figura debilitada. Y puede... A ver, el no a la Unión Europea tiene mucha fuerza en Reino Unido, no es nuevo, es desde que el Reino Unido entró en la Comunidad Europea. Ya hubo un referéndum en los años 70, continuó en las comunidades europeas, pero el euroescepticismo que está dentro del partido de David Cameron es fuerte, puede ganar
este referéndum, y si Reino Unido sale de la Unión Europea, estamos en vísperas de un nuevo terremoto, para decirlo así, en Europa, la salida de un país del Club Europeo, que además tendrá un efecto dominó. Un posible efecto inmediato será que Escocia, que es favorable a seguir a la Unión Europea, diga: nosotros queremos seguir a la Unión Europea. Por lo tanto, nosotros nos independizamos de Reino Unido. Ya hubo un referéndum el año pasado, que Cameron también llegó muy debilitado y ganó. Esto no lo olvidemos. Cameron al final es de estos líderes que al final siempre en la recta final, en el photo finish, gana, pero ya ocurrió con el referéndum. Escocia siguió en el Reino Unido por muy poco, y esto puede volver a ocurrir ahora. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Y Pepe, hay noticias del Vaticano, porque el Papa ha publicado una exhortación, Amoris Laetitia, que traduce, la traducción es el gozo del amor, y en cierto modo les está abriendo la puerta a los divorciados. Hay un pasaje que dice, no solo no tienen que sentirse excomulgados, sino que pueden vivir y madurar como miembros activos de la Iglesia. Y en otra parte dice, ya no es posible decir que viven en pecado mortal. En cierto modo, pueden además comulgar, según esta exhortación, podrían comulgar las personas divorciadas. Como digo, les está abriendo la puerta a los divorciados. Pero la pregunta aquí es si se está quedando corto el Papa. Hay personas que creen que el Papa ha debido ser mucho más reformista y, por ejemplo, permitir ya que la mujer tenga una participación en la Iglesia, que puedan ser sacerdotisas, que puedan ordenarse como sacerdotes las mujeres. Y hay gente que dice que el Papa se está quedando corto. ¿Se está quedando corto el Papa? Yo creo que el Papa ha encabezado una revolución dentro de la Iglesia, en forma y en fondo, y el hecho de que esté adoptando pasos graduales, progresivos, incrementales, ¿no?, para llegar quizá a alguna meta específica, no me parece que sea algo malo, ¿no? En el caso específico de esta proclama, ¿no?, me hizo recordar a un exsecretario de Defensa de Estados Unidos que decía que a las guerras no vas con el ejército que quieres, sino con el ejército que tienes. Creo que el Papa ya decidió que al paraíso no vas a ir con los feligreses que quieres, sino con los feligreses que tienes. Y es una realidad que los católicos del mundo se han distanciado de muchos de los preceptos de la Iglesia. Aquí en Estados Unidos, más de la mitad de los católicos de Estados Unidos están a favor de que un divorciado se vuelva a casar sin necesidad de que se anule el matrimonio. Están a favor de los matrimonios inusuales, ¿no? Y la familia nuclear de hombre, mujer y niños no necesariamente es la norma, y están a favor del matrimonio entre homosexuales, el matrimonio entre un padre que se haya divorciado de otra persona que no lo haya hecho, están a favor del uso de contraceptivos. Entonces, el hecho de que la Iglesia esté adecuando de alguna manera algunos de sus preceptos hasta cierto momento, porque hay que dejar en claro que lo que acaba de hacer el Papa no es de ninguna manera cambiar la doctrina tradicional de la Iglesia en cuanto al matrimonio como una institución indisoluble. Eso no se toca, pero sí está dando ciertas avenidas, ciertas atenuantes para que, por ejemplo, los divorciados reciban el sacramento, la confesión, la comunión. Entonces, sobre si el Papa debería hacer todos los cambios de tajo, ¿no?, que ya vimos que ha provocado cierta reacción, cierta reticencia, por ejemplo, en la curia romana, ¿no?, y en otros lugares, no necesariamente quiere decir que el Papa esté avanzando positivamente en la dirección de una iglesia más abierta de lo que ha sido. Yo creo que como todas las declaraciones que ha dado el Papa desde que llegó a su cargo, tiene tres componentes. Un componente que es el religioso, este es el año de la misericordia, él lo ha proclamado así, y digamos, este pronunciamiento cabe dentro de el concepto de misericordia para los divorciados. Por otro lado está el concepto del mercadeo y el reclutamiento de feligreses en países donde el divorcio es más alto, países donde coincidencialmente es donde se ha bajado la cantidad de católicos, digamos, practicantes. Y lo tercero es guardar justamente ese equilibrio entre reforma y protección del dogma para no enojar demasiado las instituciones de tal manera que sea contraproducente lo que él propone. Y eso, pues, es un testimonio de la habilidad política del Papa, que realmente está revolucionando la Iglesia. Marco Asensio. Yo no creo que sea una revolución, yo creo que es más una reforma de talante, de estilo. Los pilares dogmáticos de la Iglesia no han cambiado con Francisco, ¿no? Yo creo que no hay que engañarse, es decir, las mujeres siguen sin poder ser sacerdotes ni papisas, ¿no? Y seguirá así cuando... Y los curas no pueden casarse. Y los curas no pueden casarse, exacto. También creo que entiendo que esta medida es una defensa del... Es decir, en muchos países está avanzando el matrimonio homosexual de manera rápida, ¿no?, y se está extendiendo. Ayer en Colombia la Corte Constitucional lo declaró legal. Entonces yo creo que el Papa, bueno, defiende el matrimonio tradicional, y si es esto de
tenemos el ejército que tenemos, ¿no? ¿Cómo era la cita? Sí. Los soldados que tenemos, pues ¿para qué la Iglesia va a empezar a discriminar entre matrimonios tradicionales, más tradicionales y divorciados? ¿No? Pues defendamos, yo creo que detrás del mensaje del Papa también está ¿no? Vamos a defender el matrimonio tradicional, sean divorciados o no divorciados, ¿no? 30 segundos. Sí, bueno, no se le pueden pedir peras al olmo tampoco. Ya el Papa más bien ha dado grandes avances en materia de reconocer de que las personas homosexuales no deberían de ser discriminadas, que son hijos de Dios y que él no es nadie para condenarlos, tratar de incorporar a las personas divorciadas dentro de la comunión. No podemos esperar tampoco cambios tan radicales. Estamos aquí hablando de una institución que ha sobrevivido 2000 años, y si ha sobrevivido 2000 años es porque tiene cierta capacidad de adaptabilidad, pero esta adaptabilidad tampoco se ha dado en choques. Así que claramente el Papa está moviéndose en la dirección correcta, pero tampoco podemos esperar un cambio brusco con lo que ha sido el dogma religioso por los últimos 2000 años. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Juan Carlos, hay elecciones presidenciales este domingo en el Perú. Es la primera vuelta de los comicios. Si ningún candidato logra más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta y definitiva en la primera semana de junio. Según los sondeos, quien podría ganar estas elecciones dominicales es Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, un hombre que fue presidente y dictador del Perú entre el año 90 y el año 2000 y que está pagando en prisión una condena a 25 años por cargos de corrupción y de violación a los derechos humanos. Keiko Fujimori recibe el respaldo de alrededor del 35% de los encuestados según todos los sondeos hechos recientemente en el Perú. En segundo lugar, con un 16%, está Pedro Pablo Kuczynski, un hombre que fue ministro. En tercer lugar se encuentra Verónica Mendoza, una candidata nueva que ha ido aumentando su popularidad en los sondeos, y posteriormente aparecen otras personas como Alfredo Barnechea y más abajo dos expresidentes, Alan García de Lapra y Alejandro Toledo, que tienen porcentajes muy bajos además. Aquí la pregunta que se hace mucha gente es ¿por qué tiene semejante respaldo Keiko Fujimori cuando su padre hizo lo que hizo? Sí, bueno, tiene que ver con la memoria histórica que tiene un sector de la población, principalmente clase baja, la clase baja, que recuerdan el desastre que era Perú antes de Alberto Fujimori. Antes de Alberto Fujimori, recordemos que Alan García en su primer mandato había salido del poder con un país en hiperinflación, una inflación que alcanzaba miles % al año, con el Sendero Luminoso haciendo estragos por todo el país, violencia. Llega este caudillo, este hombre fuerte que era Fujimori, destruye la democracia, o sea, acaba con la democracia en Perú, se declara básicamente un dictador, pero durante ese mandato implementa reformas económicas que bajaron la inflación, que sentaron las bases del crecimiento que ha tenido Perú en los últimos 15 años, que ha sido el mayor de Sudamérica, que ha contribuido a reducir dramáticamente la pobreza y combatió de una manera muy efectiva al Sendero Luminoso, pacificando básicamente al Perú. Entonces, claramente hay un aspecto que le apela a sectores populares de lo que es el recuerdo del fujimorismo. El tema de la democracia y los derechos humanos, bueno, tal vez se olvidan un poco, pero lo recuerdan el orden, la seguridad y el crecimiento económico que heredó. Ahora bien, por supuesto que habría que analizar todo, no estoy justificando en lo absoluto, y más bien veo con mucho temor esta candidatura de Keiko Fujimori, principalmente porque ella no ha condenado de una manera contundente lo que pasó en el gobierno de su padre. Ella habla de los errores del pasado, pero hay ciertas cosas que no son errores, o sea, son horrores más bien los que se cometieron durante la presidencia de Alberto Fujimori. Ella sigue rodeada de figuras que estuvieron con su padre. Todavía está el tema del perdón presidencial, ahora su padre está en prisión. Ella no ha descartado que siendo presidenta firmaría un decreto para perdonarlo. Así que yo creo que los peruanos deberían de hacer un análisis más somero, o sea, más amplio de la figura del fujimorismo. Es interesante porque aquí en lugar de un populismo de izquierda estamos hablando de un populismo de derecha, ¿verdad? Y eso es lo que está alimentando esta figura de Keiko Fujimori. Estoy de acuerdo con Juan Carlos en que el fujimorismo también para algunos sectores es exactamente el sinónimo de acabar con el terrorismo y solucionar la crisis económica, pero creo que hay también otros factores que explican el apoyo que tiene Keiko, aparte del hecho de que el autoritarismo tiene sus
detractores, pero también unos seguidores muy leales. Y el otro es, ella ha sido una política muy hábil y ha usado las redes sociales de una manera bastante astuta, ha llegado a una población joven y tiene un reconocimiento de nombre, malo o bueno, pero ahí está. Lo segundo es que realmente se acabaron los partidos y se acabaron los otros candidatos. Entonces, por descarte, está quedando... Sí, pero de todas maneras, en la baraja de los candidatos quedan muy pocos y eso obviamente de alguna manera la favorece a ella. La pregunta, y tengo entendido que ella sí ha dicho que va a negarle el indulto a su padre, la pregunta es si lo va a cumplir, y lo que hay es una enorme desconfianza, un enorme descontento entre los peruanos. Vamos a ver si eso cómo se traduce en el voto este fin de semana. Pepe. Sí, básicamente yo coincido con el diagnóstico. Me da la impresión de que si no necesariamente haya seguidores del autoritarismo, si hay seguidores de un presidente que fue efectivo. Cuando alguien termina con la hiperinflación, cuando alguien termina con la amenaza que ellos percibían de Sendero Luminoso, ¿no? En esa época, evidentemente, le da muchos bonos positivos. Sin embargo, tuve oportunidad de hablar con varios peruanos esta mañana, justamente antes del programa, y la percepción que tienen ahora, a distancia de Fujimori, es que fue un régimen muy corrupto. Indudablemente hablaban de que había... Miro Montesinos. Exacto, de carretonadas de dinero, etcétera. En la medida que Keiko Fujimori no ha hecho ese distanciamiento necesario, ¿no?, de su padre, que no ha sido categórica en la eventualidad de que lo pueda indultarlo, como todo mundo básicamente espera, independientemente de lo que se diga, en esa medida creo yo que pierde la posibilidad de ganar la presidencia en una segunda vuelta. Evidentemente todo el consenso apunta que tiene un porcentaje que le permitiría ganar la primera vuelta, pero no suficiente para ganar la segunda vuelta, donde probablemente quien resulte candidato, probablemente Pedro Pablo Kuczynski, tenga el apoyo de todos los antifujimoristas, que según las encuestas son mayoría. Cambio de asunto, Marc Bassets. Aquí en Estados Unidos sigue la campaña presidencial. Los comicios son el 8 de noviembre y estamos en el proceso de las elecciones primarias. Hay votaciones en cada uno de los 50 estados de la Unión. Ya ha habido en muchos de ellos para escoger a los delegados que irán a las convenciones tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata en la segunda quincena de julio. Una en Cleveland, la otra en Filadelfia. Dentro del Partido Republicano sigue adelante el señor Donald Trump, el multimillonario neoyorquino. Se le acerca más o menos Ted Cruz, el senador por Texas. En el Partido Demócrata quedan dos precandidatos. En el Republicano, aparte de Trump y Ted Cruz, está John Kasich, el gobernador de Ohio. Pero en el Partido Demócrata se enfrentan Hillary Clinton y Bernie Sanders. Hasta ahora los debates entre ellos habían sido de mucha altura, siempre con discusiones sobre los programas, pero ya en la última semana ha habido una ofensiva verbal mucho más fuerte entre los dos. El señor Sanders ha dicho que la señora Hillary Clinton está un poco nerviosa, pero que en realidad ella no está capacitada para ser presidenta de los Estados Unidos. Y ella ha rechazado con dureza este tipo de declaraciones del señor Sanders, incluso se ha enfadado con algunos reporteros cuando le han mencionado lo que dice Sanders. ¿A quién le hace más daño este rifirrafe entre Sanders y Hillary Clinton? ¿A la ex primera dama o al senador por Vermont? Bueno, cada día tiene su rifirrafe, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de sobre si está cualificado o no, yo creo que hace daño a Sanders porque si se pueden decir mil cosas y hacerle mil reproches a Hillary Clinton, pero que esté cualificada no es uno de ellos, porque ha sido secretaria de Estado, ha sido senadora, ha sido primera dama. Es decir, los fans de Hillary Clinton dicen desde George Washington no hay un candidato, no habrá habido, si Hillary Clinton gana en noviembre, no habrá habido un presidente con tanta experiencia y tan cualificado como Hillary Clinton, ¿no? Eso quizás un poco exagerado, pero es verdad que en realidad ser cualificado tampoco... O sea, Hillary Clinton está cualificada, pero tampoco está claro que ser cualificado sea positivo para llegar a la presidencia, porque a los estadounidenses les gusta habitualmente presidentes nuevos. Bill Clinton era el gobernador de un pequeño estado del sur cuando llegó. Kennedy, bueno, ya lo sabemos, era un senador con muy poca experiencia y que sabía muy poco de gobernar. Es decir, este es un país al que no le gustan los candidatos cualificados, pero Hillary Clinton es cualificada. Lo que está ocurriendo, yo creo, es que la campaña se prolonga. Hillary Clinton, si no hay ningún accidente, será la nominada del Partido Demócrata, pero Bernie Sanders está demostrando una capacidad de resistencia enorme, ¿no? Está demostrando que una parte muy importante de las bases del Partido Demócrata están con él y que a Hillary Clinton le hubiese gustado a estas alturas pues ya estar coronada candidata, unir al partido y ya prepararse para noviembre, y no está siendo posible, y esto puede durar todavía hasta que Hillary Clinton alcance la mitad de los delegados necesarios para la convención de julio.
pues esto seguirá, y cuanto más siga, yo creo que más se va a tensar la retórica de la campaña. Y esto tiene un punto preocupante para los demócratas, que es cómo se unirá el partido si las divisiones son demasiado agudas en el momento de las primarias. Pero esto vendrá en el próximo capítulo. Yo creo que perjudica a Hillary Clinton. Estoy un poco en desacuerdo con Mark, porque la interrumpe. Ella para esta época tendría que estar afinando su mensaje para la general, preparando sus fondos y haciendo una labor en esta época que se suponía que era ya más calmada, donde ella estaba a punto de ser coronada, recoger los fondos necesarios para la tercera etapa de esa campaña, que es la batalla ya para la elección general. Y también están en una posición un poco más cómoda, donde no tenía que agitar tanto su campaña. El hecho de obligarse ella misma a entrar a la guerra la desgasta, la interrumpe, no es una posición que a ella le queda bien. Hillary combativa es una Hillary que genera mucho más resistencia. Pepe. Que Bernie Sanders ponga en duda la calificación de Hillary Clinton después de una desastrosa entrevista con el New York Daily News, donde muestra que no tiene la más remota idea de cómo piensa de alguna manera socavar el poder y la influencia de Wall Street, me parece también grotesco, ¿no? Definitivamente creo que está desbordado, está pisando un terreno muy, muy resbaladizo, impulsado por supuesto por el hecho de que lleva 6 victorias consecutivas sobre Hillary Clinton. Esto de alguna manera le ha dado, creo yo, este impulso, pero me parece un error estratégico, ¿no? Poner en duda las calificaciones de Clinton por las razones que dijo Mark, especialmente porque tú no las tienes, como el propio Bernie Sanders, ¿no? Lo ha demostrado con esta entrevista, donde evidentemente muestra que no tiene un conocimiento real de facto de cómo se mueven las cosas en Washington. Yo creo que cualquiera de nosotros tendría una mejor idea, a pesar de que ha estado tanto tiempo en el Senado. Entonces, esto evidentemente es difícil para los demócratas, pero me da la impresión que independientemente de cómo termine la puja demócrata, el gran factor que va a unir a los demócratas se llama Donald Trump o se llama Ted Cruz. Estos hombres, Clinton y Sanders pueden decirse lo que sea, para cuando lleguen al momento de las convenciones van a ver un nivel de electricidad, una unión liberal y progresista en Estados Unidos como nunca la han visto, porque quien esté del otro lado los va a unir. Bueno, el propio Sanders ha dicho que Hillary sería 100 veces mejor que Trump, Claro. y lo dijo con esa expresión, 100 veces mejor que Donald Trump o que Ted Cruz. Juan Carlos Vidal. Sí, bueno, vimos que la elección pasada entre demócratas, la primaria del 2008 entre Hillary Clinton y Obama, no fue de guantes blancos. También se dijeron cosas muy fuertes entre ambos y al final se unieron alrededor de la figura de Obama. Ahora bien, es más fácil unirse alrededor de la figura de Obama que unirse alrededor de la figura de Hillary Clinton. O de Bernie Sanders. No, porque no creo que mucho seguidor de Bernie Sanders le ilusiona las credenciales progresistas de Bernie Sanders, la novedad que tiene este candidato de 74 años, pero Hillary Clinton representa más bien la antítesis, ¿verdad? Una figura del establishment, una figura que ha estado ahí con percepción de corrupción, con muchos cuestionamientos. Entonces, podría ser que entonces seguidores de Bernie Sanders se desilusionen, se desencanten con Hillary Clinton, entre más crezca la acrimonia entre ambos candidatos y que no la vayan a apoyar en noviembre, excepto, como vos bien decías, si el candidato al frente, si la alternativa es un Ted Cruz o un Donald Trump. Ahora bien, si los republicanos se sacan una carta de la manga y pues terminan nominando a John Kasich o terminan nominando a un Paul Ryan o una figura un poco más potable, ahí sí yo creo que esto podría afectar. Pero hay un aspecto interesante sobre el posible trasvase de votos, ¿no? Es muy interesante esta entrevista del Daily News cuando le preguntan a Bernie Sanders por la política comercial. Su programa de política comercial es casi calcado al de Trump. Es la misma. Es la misma. Es acabar con los acuerdos de libre comercio, proteger los empleos, las industrias estadounidenses. Y es posible que haya un sector difícil de cuantificar del votante de Sanders que pase a Trump. Sí. Es decir, para sintetizarlo, clase trabajadora blanca, que piense que lo más importante de Trump no es sus proclamas racistas, xenófobas, etcétera, sino su defensa muy firme y muy contundente del Made in USA, por decirlo de alguna manera. Y esto en estados como Ohio, Pensilvania, Kentucky es un voto muy importante que podría decidir una elección. No, ahí estoy en desacuerdo. Si todos los votantes blancos que no votaron por Mitt Romney ahora votaran por Trump, ¿verdad?, no sustituiría toda la mala leche que ha generado entre las minorías afroamericana e hispana. Así que, independientemente que la teoría de Marx se pudiera materializar, estoy absolutamente convencido que vamos a ver niveles históricos de participación de los afroamericanos y especialmente de los hispanos en estados claves, como pueden ser Nevada, Colorado, en Virginia, que definitivamente harían la diferencia. Recordemos que Romney solo recibió un 27% del voto hispano.
O sea, digamos, si Trump recibe un 10%, que es lo que las encuestas dicen, tampoco es una caída tan abismal. Si un republicano no gana por lo menos el 40% del voto hispano, está perdido en la elección. Evidentemente, en una elección con una participación del 50%. Exactamente, pero en este momento estamos hablando de que tiene el 80% de números negativos. No creo que sea. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Marc Bassets, ¿para quién fue esta semana una semana verdaderamente fatal? Ha sido una mala semana para el presidente de Argentina, Mauricio Macri, porque es uno de los nombres que ha aparecido en los famosos papeles de Panamá. Macri ha aparecido implicado o vinculado a dos empresas que figuran con cuentas en paraísos o refugios fiscales. Es un tropiezo para Macri después de un inicio de mandato con mucha fuerza, y me he acordado de que hace justo 2 semanas vivía un romance Macri con Obama en Argentina. Obama le llenaba de elogios, y esta misma semana Obama ha comparecido ante la prensa para reprochar o regañar a las personas y a las entidades implicadas en los papeles de Panamá, diciendo una frase que creo que es importante. Es posible que sea legal, pero el problema es que es legal. Juan Carlos Hidalgo, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana nefasta? David Cameron, otro implicado en los papeles de Panamá, porque su padre tenía esta sociedad en offshore, en donde aparecer era para eludir impuestos. No, como mencionaba anteriormente, no veo básicamente nada incorrecto sobre eso. El problema es que David Cameron tiene una larga carrera de condenar este tipo de cosas, de salir a condenarlo cuando otra gente lo hacía, incluso llamarlo inmoral. Bueno, por la boca muere el pez. Aquí en este caso, David Cameron ahora está en este escándalo y lo ha manejado de una manera terrible. Creo que ha sido asesorado por el equipo de Enrique Peña Nieto en manejo de crisis, porque ha sido una incompetencia absoluta. Al principio sale a negarlo, luego sale a medio negarlo y termina finalmente admitiéndolo. Todo esto, para peores, o sea, no solo podría poner en peligro su posición como primer ministro, sino que, como lo conversamos, de cara al referéndum que tiene sobre la estadía del Reino Unido dentro de la Unión Europea, esto lo puede poner en serio aprietos ese debate. David Cameron es el activo principal que tiene la campaña para mantenerse dentro de la Unión Europea, y si David Cameron es mortalmente herido por este escándalo, podríamos tener consecuencias que van más allá de simplemente su carrera política. Pepe López Zamorano, esta semana, ¿para quién fue fatal esta semana? Mi candidato es Vladimir Putin. Aunque su nombre no aparece técnicamente en los papeles de Panamá, el hecho de que se dieran a conocer y que aparecieran allegados de él, como su compadre, literalmente su compadre Sergei Roldugin, el chelista del que hablábamos hace un momento, ¿no? Mostró, de alguna manera, reveló cómo se da esta red, ¿no?, de aparentes complicidades en las cuales se mueven cientos de millones de dólares a través de préstamos ventajosos, concesiones, acceso a inversiones, etcétera, de tal manera que, bueno, ahí está, ¿no? La única ventaja que tiene Vladimir Putin en ese sentido es que los rusos están inmunes a todas estas acusaciones de alegatos de corrupción entre su liderazgo. Munillans, en esta semana, ¿para quién fue fatal? La peor semana de todas con respecto a los papeles de Panamá fue para el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, que fue la primera y la más visible víctima de estas filtraciones. Fue obligado a dimitir. Él se comprobó que compró una sociedad en el 2009, no la declaró durante el tiempo que fue parlamentario, hizo una transacción de $4 millones en bonos de 3 bancos islandeses en medio de una crisis financiera de ese país. Salió la gente a la calle a protestar cuando se enteraron. En un país de 300.000 habitantes salieron unos cuantos miles y inmediatamente perdió su puesto. Creo que ha sido el símbolo del impacto que ha tenido esta filtración en los líderes mundiales. Gracias, Munillans, por haber estado aquí. José López Zamorano, Juan Carlos Hidalgo y Marc Bassets. Y a ustedes los espero nuevamente la próxima semana en Club de Prensa.